Para este punto 4 tenemos la siguiente situación. Dice el enunciado: caminamos 150 metros hacia la base de un edificio y aumenta de 32 a 48 el ángulo de elevación medido desde el piso. ¿Cuál es la altura del edificio? Entonces lo primero que tenemos que hacer es intentar hacer un esquema, un dibujo de la situación que nos está planteando verbalmente el problema. Entonces iniciamos desde un punto, se supone que caminamos 150 metros. Y después, pues en la situación tenemos que hay un edificio y que tenemos que sacar la altura. Entonces, desde el primer punto donde se comenzó a caminar a la parte más alta del edificio, el ángulo de elevación es de 32 grados medido desde el piso. Entonces, una persona se paró acá en este punto, para que lo vean bien acá, en este punto, midió el ángulo de elevación desde el piso y era 32. Después caminó 150 metros y desde ese nuevo punto volvió y tomó la medida hasta lo alto del edificio, y en ese punto pues el ángulo fue de 48, dice el problema. 48 dice el problema. Listo, por tanto, tenemos estos 150 metros, van hasta acá nada más. Entonces tenemos unas incógnitas que es la altura del edificio y esta parte de acá, que la podemos llamar W, donde pues no sabemos cuánto mide. Y lo que necesitamos calcular es la altura del edificio. Por tanto, otra cosa que también tenemos es que el edificio con respecto al piso pues tiene que estar en un ángulo de 90, por lo tanto los dos triángulos que se forman van a ser rectángulos, tanto este triángulo que estoy mostrando con esa manito es un triángulo rectángulo, como el triángulo grande que se forma con el ángulo de 32 también es un triángulo rectángulo. Listo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Buscar la forma de despejar H, pero como no tenemos W, entonces tenemos que buscar una forma también de despejar W para poder despejar H, que es la altura del edificio. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué me relaciona H con W? Pues la tangente. ¿Y qué me relaciona H con W más 150? Pues también la tangente, pero la tangente de 32. Recuerden que este triángulo grande, pues la medida sería 150 más W. Listo, entonces escribamos eso. Por un lado tendríamos que tangente de 48 sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. En nuestro caso, pues el cateto opuesto es H y el cateto adyacente es W, teniendo en cuenta el ángulo de 48. Entonces quedaría H sobre W. Por otro lado, también tendríamos que tangente de 32 sería cateto opuesto, que vuelve a ser el mismo H, sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es lo que subrayé en azul. Es 150 más W o W más 150, como se quiera ver. Coloquemos W más 150. No le voy a colocar metros, ya sabemos que es metros y que el cálculo que nos dé pues va a ser la altura y que va a ser en metros. Y si despejamos W, pues también me va a dar en metros, para no complicarnos con más letras. Listo. Teniendo en cuenta esas dos cosas, pues fíjense que el valor H, si uno lo calcula con tangente de 32 o lo calcula con tangente de 48, el valor H tendría que ser el mismo. La altura del edificio no puede cambiar si la cojo y la mido desde un ángulo de 32 a si la mido desde un ángulo de 48. Entonces la altura H tiene que ser la misma. Por lo tanto, vamos a despejar H en las dos ecuaciones y después lo vamos a igualar. Entonces, teniendo en cuenta esto, H vendría siendo, pasando a multiplicar este W, pasaría a multiplicar el tangente de 48, pues entonces quedaría W por tangente de 48 es igual a H. Por el otro lado,
pues hacemos exactamente lo mismo, solo que tenemos que tener en cuenta que acá digamos que el denominador es un número compuesto, es una suma. Pasamos a multiplicar allá con tangente de 32, lo metemos entre paréntesis porque pues la suma es la que está multiplicando a todo, 150 por tangente de 32. Y eso también tiene que ser igual a h. Como tenemos que h es igual a una cosa y h es igual a otra, pero pues la altura del edificio no puede cambiar, pues podemos igualar esas dos cosas. Igualar esas dos cosas. Entonces, podemos decir, coger estas dos y acá arribita, cojo las dos y digo, pues W tangente de 48 tiene que ser igual. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque pues las alturas, la altura del edificio es una sola. Tiene que ser la misma por donde se calcule. Y por el otro lado esto es W más 150 por tangente de 32. Por tangente de 32. Bueno, W por tangente de 48, ahí no se puede hacer nada. Por ahora vamos a mirar lo siguiente. Acá tengo un W y acá tengo un W. Sin embargo, ese W está metido entre paréntesis con un 150. Entonces vamos a hacer esas operaciones de ese lado. Acá quedaría todo igual. W tangente de 48. Y acá multiplicamos el tangente de 32 por W. Pues W tangente de 32. Y el W por 150. Entonces más 150 tangente de 32. Ahora, recuerden que estamos mirando cómo despejamos ahora entonces W porque tenemos una ecuación con una sola incógnita que es W. Entonces dejamos a un solo lado los términos que tengan esa W. Entonces tendríamos acá W tangente de 48 y ese tangente de 32, como va a tener que pasar al otro lado, porque los quiero agrupar, pues va a cambiar de signo porque cambia de lado, ¿no? Acá está la igualdad y si cambia de lado, cambia de signo. Entonces quedaría menos W tangente de 32 y ahora sí el igual a 150 tangente de 32. Como ustedes ven acá tengo W y W, entonces lo puedo factorizar. Recuerden que hemos visto lo de factorización. W es factor de 48, tangente de 48, menos tangente de 32. Y cierro paréntesis. Ahí lo que hice fue factorizar la W. Fíjense que si multiplico nuevamente W por esto, me da W tangente de 48. Si multiplico W por tangente de 32, acá me faltó una N. Tangente de 32, pues vuelvo y me da lo de arriba. Y ahora entonces esto es igual a 150 por tangente de 32. Eso ya lo podemos sacar en la calculadora. 150 lo multiplicamos por tangente de 32 y esto me da 93.73. Entonces cambiemos esto, 93.73. Y fíjense que esta parte que voy a subrayar acá en azul también la podemos calcular en la calculadora. Entonces, tangente de 48. Lo mejor es que metan el tangente de 48 entre paréntesis. Tangente de 48, cerramos paréntesis, menos tangente de 32. De 32 y esto me da 0,48. Entonces, acá 0,48. Eso es lo que me dio esto y acá pues tenemos el W que es el que queremos despejar. Ahora, esto es igual a 93.73. ¿Cómo despejamos W? Como hemos venido haciendo siempre, ahí está multiplicando ese W al 0,48. Entonces lo pasamos a dividir y hacemos esa operación en la calculadora. Entonces quedaría 93.73 dividido 0.48 y esto me daría que W es 195. Qué pena, me equivoqué acá. 195
27. Ya sabemos que estábamos calculando una distancia y que la unidad que nos habían dado era metros, ¿no? Entonces digamos que hasta acá apenas hemos hallado W. Pero bueno, ya teniendo W, recuerden 195.27. Entonces nos devolvemos por acá a donde teníamos nuestro dibujo. Y ya sabemos entonces que este dato es 195.27. Y ya con ese dato y con este otro dato, pues podemos hallar fácilmente, bueno, con este dato, qué pena, y con este 48 grados ya podemos hallar el dato que nos falta, que es la altura del edificio. Entonces, precisamente lo que relaciona a H con W y a 48, pues sería la tangente, ¿no? Entonces, tangente de 48 grados sería igual a cateto opuesto, que en este caso es H, sobre W, ¿cierto? Pero W vale 195,27 metros, ¿no? No voy a colocar los metros acá, pero allá en el otro lado no. Despejo H, pues que sería únicamente pasar a multiplicar este valor allá con tangente de 48. Entonces, H igual a 195 a 195.27 por tangente de 48, y H, pues hacemos ese cálculo lo metemos en la calculadora, 195.27 por tangente de 48, y eso nos da 216,86, y pues ya sabemos que las unidades que estábamos manejando eran metros. Entonces precisamente ese es el dato que nos piden. Es la altura del edificio, es un edificio de 216.86 metros. Hasta ahí la explicación del ejercicio. Muchas gracias.